Gracia y paz sean a vosotros, hermanos. Agradezco al Señor que me ha permitido un día más para seguir estudiando su palabra. Y este día damos inicio al Nuevo Testamento y vamos a ver la primera parte. Vamos a estar considerando los evangelios de Mateo y de Marcos, unos bosquejos donde ustedes van a aprender mucho, donde ustedes van a tener la oportunidad de tener una guía para que puedan comprender de una manera más práctica lo que es el Evangelio de la Gracia, porque definitivamente tenemos un compromiso como creyentes de aprender de su palabra y transmitir así el Evangelio claro y sencillo. Vamos a orar. Señor Dios, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que me has permitido, Señor, de volver a iniciar con esta perspectiva del Nuevo Testamento. Finalizamos la perspectiva del Antiguo y ahora, Señor, nos disponemos a estudiar los bosquejos del Nuevo Testamento, de todos los libros del Nuevo Testamento, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vemos que la perspectiva del Nuevo Testamento es la primera parte que vamos a tener acá, y el primer libro es Mateo. Jesús, el prometido Mesías Rey. Fue lo que Mateo se propuso en querer dar a entender a los judíos, porque una de las distinciones que hay que considerar, que Mateo escribió directamente a la nación judía. Y Mateo quiere decir, el nombre de Mateo quiere decir que es un regalo de Dios. Y su otro nombre era Leví, como aparece en el 9:9. Era publicano y quien dejó todo para seguir a Jesús, según Lucas 5, 27, 28. Mateo fue uno de los 12. Eso lo pueden ustedes leer en el capítulo 10, versículo 3. Marcos 3:18, Lucas 6:15, Hechos 1:13. En su propia lista de los 12 explícitamente se llama a sí mismo como un publicano. Y es una parte que siempre me ha gustado de los escritores del Nuevo Testamento y quizás de muchos del Antiguo también, que ahí en el capítulo 10, versículo 3, él mismo se hace llamar publicano. En ningún otro lugar de las Escrituras se asocia el nombre de Mateo con publicano, pero él mismo se trató como un publicano, porque los otros evangelistas siempre emplearon su otro nombre, Leví, cuando hablaban de su pasado pecaminoso. Y esta es una evidencia de la humildad por parte de Mateo, al igual que otros evangelistas que no se nombran a sí mismos. Y esto es algo resaltante para mí, porque la humildad de Mateo en reconocimiento de lo que él era y lo que ahora es maravilloso. Entonces, el hecho de que Mateo fue el autor, no fue cuestionado en la iglesia primitiva. Todos estuvieron de acuerdo que Mateo fue el autor. La fecha es clara, que este evangelio fue escrito en una fecha temprana, previa a la destrucción del templo, que fue en el año 70 después de Cristo. En el contexto histórico tenemos el sabor judío del evangelio según San Mateo. Es impresionante esto, y es evidente aún con la genealogía de apertura. Mateo rastrea solo hasta Abraham. En contraste, Lucas busca mostrar a Cristo como el redentor desde la humanidad y regresa hasta Adán. Entonces el propósito de Mateo es demostrar a los judíos que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. Este evangelio cita más de 60 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis
que Cristo es el cumplimiento de todas esas promesas. Entonces recordemos que después de Malaquías, Dios ya no había hablado y Dios dejó de hablarle a Israel, dejó de transmitir su mensaje por un lapso de 400 años. Entonces, por eso este evangelio es tan importante. Luego un día, el ángel apareció repentinamente al sacerdote Zacarías y anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor de Jesús. Es que Dios guardó silencio por 400 años y por eso el libro de Mateo comienza con Juan el Bautista haciendo eco al arrepentimiento para Israel. En las estructuras y divisiones de este evangelio tenemos que este evangelio contiene 28 capítulos, tiene 4 divisiones principales y la división número 1 consta del capítulo 1, versículo 1 al 4:11, y en esta división vemos la persona de Cristo. Y aquí en esta división tenemos la genealogía de Cristo, que muchas personas no les gusta estudiar y se aprende tanto en las genealogías. Hay mucho que aprender. Tenemos el nacimiento virginal de Jesús, la huida a Egipto, nacimiento de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús. Pareciera que uno cuando ve esto dice uno no es tan importante, pero hace poco estuve oyendo a un hombre, creo que es de la República Dominicana, de Santo Domingo creo, dice que María no es la madre de Jesús, que no nació, que fue un nacimiento virginal de Jesús. Es algo tremendo. Entonces aquí tenemos en esta división estos datos específicos y lo podemos comprender muy bien. Cuando vamos al Evangelio, siempre van a salir personas queriendo impresionar con herejías. Y si ustedes y yo no tenemos el conocimiento pleno de la Escritura, podemos creer cualquier herejía. Pero realmente es algo que es tan obvio, pues, la falsedad. Fíjense que en el 1:25 de Mateo dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, José no conoció a María hasta que había dado a luz a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Entonces fue un nacimiento virginal. La Biblia misma, dentro está el contenido, ¿no? En la división número 2, que consta del capítulo 4, 12 al capítulo 11, 30. Y aquí tenemos el programa de Cristo. Aquí tenemos la predicación del Evangelio, el sermón del monte, sus milagros, su poder, la misión de los 12, el juicio venidero. Todo esto cuando ustedes vayan a las escrituras y a ver a este libro de Mateo, me gustaría que utilicen estas divisiones porque van a aprender mucho. Porque en esta división tenemos ese programa de Cristo. Porque vemos que en el capítulo 4:12 al 11:30, aquí Cristo hizo algo que ya el rechazo hacia Jesús había comenzado. Ya los fariseos, los enemigos de Jesús, comenzaban a rechazarlo. Y por eso vemos que a partir del versículo 28, 11-28, el mensaje había sido exclusivo para los judíos. Pero ahora Cristo hace un cambio. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo novedoso en este pasaje? Encontramos la palabra todos. Ya no era un mensaje exclusivo. Ahora Cristo estaba diciendo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y en el versículo 29 tenemos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si ustedes notan,
En el versículo 28 hay un descanso y en el versículo 29 otro descanso, pero no es el mismo. En el 28, Jesucristo en el 11:28 de Mateo está llamando al descansar de la pena del pecado. Este es el descanso cuando la persona cree, oye el Evangelio y cree en ese mensaje salvífico. Esa persona viene a descansar en la seguridad de que nunca más va a ir al infierno donde fue rescatado. Y en el versículo 29 está el descanso cotidiano, la comunión diaria. Eso es muy digno de destacar en estos versículos. Así que aquí tenemos ese programa. En la división número 3 tenemos que está del capítulo 12 al 28. Y aquí pasó algo extraordinario. Aquí vino el rechazo de Jesús en este capítulo 12. Aquí fueron tajantes los judíos cuando rechazaron completamente. Aquí tenemos el conflicto por el sábado, el pecado imperdonable que fue la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenemos las parábolas del reino, las enseñanzas de los fariseos, la preparación de los discípulos, la confesión de Pedro y la transfiguración. Todo esto está en esta división. Y tenemos la número 3, que del capítulo 20, versículo 29 al 28, 20. Y aquí Cristo prevalece. Aquí tenemos el Domingo de Palmas, la limpieza del templo, la profecía del Monte de los Olivos, la pasión de Cristo, el complot para matar a Cristo, el arresto de Cristo, los juicios de Cristo, la crucifixión de Cristo, la resurrección de Cristo y la gran comisión. Así que en este programa tenemos todo. Entonces, en resumen del contenido, aunque Marcos fue escrito antes que Mateo, por sus lazos con el Antiguo Testamento, específicamente las profecías mesiánicas, cuyo cumplimiento se menciona en Mateo, este haya sido colocado antes en el canon de la Sagrada Escritura. Entonces en Mateo hay por lo menos 47 citas del Antiguo Testamento y en su mayoría mencionan al Mesías. Entonces esta fue la razón por la cual cronológicamente Mateo quedó de primero. No porque haya sido escrito primero, sino porque es el que está más relacionado con el Antiguo Testamento. Mateo se empeñó en mencionar tanto el Antiguo Testamento, y si ustedes cuando vayan a estudiar Mateo se van a dar cuenta que casi la mayoría de las profecías acerca de la primera venida, del anuncio de que Cristo iba a venir, su nacimiento, su desarrollo, la huida de Egipto, todo lo van a encontrar aquí en Mateo. Todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, Mateo trabajó tan profundamente en eso para probar a los de su nación que Jesucristo era el Mesías, era el ungido, era el profeta, era el Rey de reyes y Señor de señores, el que ellos tan anhelosamente estaban esperando. Desgraciadamente conocemos la historia, pues Israel no conoció al Mesías, no tomaron en cuenta todo lo que el Mesías hizo. Y aquí tenemos algo que en el capítulo 13 hace un cambio y Cristo deja de hablar ya claramente, porque desde el capítulo 4 hasta el capítulo 12 le había estado hablando con un mensaje claro. Pero a partir del capítulo 13, donde comienzan las parábolas, él comienza a hablar por parábolas, en cumplimiento también de las profecías que estaban en Isaías, porque ya él había dicho que este era un pueblo que iba a estar ciego, aunque vieran, aunque oyeran, no iban a entender. Entonces Dios utilizó el método de palabras para ya no hablarles claramente a estos enemigos de Jesús. Entonces en esta división número 1 tenemos la persona de Cristo. Mateo comienza su evangelio con la genealogía de Jesús, llamado el Cristo ungido, en hebreos el Mesías. Esto es lo que está diciendo Mateo. Entonces es muy interesante cómo comienza su primer, en el capítulo 1:1, vemos a Mateo y habla claramente. Y Mateo dice 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Eso es lo que va a hacer Mateo. Estos personajes, estos patriarcas,
eran muy conocidos en Israel. Entonces él va a tomar la base fundamental de lo que es Jesucristo para la nación. Entonces, Mateo comienza su evangelio con esa genealogía de Jesús y luego vemos la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Este título mesiánico significa que Jesús es el rey prometido de sentarse en el trono de David. Esto es lo que está diciendo Mateo, que David va a volver a reinar, pero es Jesucristo, porque Jesucristo es de la raíz, no es la rama, es la raíz de la tribu de Judá, de la descendencia de David según la carne. Por eso Cristo se hizo hombre y vino de esa tribu. Hijo de Abraham, este título significa que Jesús es el de origen judío, por lo tanto es el Mesías prometido. Por eso ustedes ven en el 1:1, Mateo está diciendo hijo de David, hablando del trono de David, que Cristo va a reinar en el milenio, y menciona a Abraham para que vean que es un judío de pura cepa, como se dice. Entonces la genealogía de Mateo se refiere al registro público, la línea legal de la descendencia de José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, lo que confiere a Jesús el derecho legal a ser rey de los judíos. Eso es lo que está haciendo Mateo, que Cristo se va a volver a sentar en el trono. O sea, porque David, todas las profecías en el Antiguo Testamento estaban hacia David, pero realmente es Jesucristo, el cumplimiento está en Cristo. Entonces, comparativamente a la genealogía de Lucas, se refiere a la línea de descendencia física de María, hijo de Adán, a través de María, esposa de José. La persona de Jesús como Mesías, prometido en el Antiguo Testamento, es autenticada por los siguientes acontecimientos ocurridos antes de su ministerio. Entonces, todas estas personas, la persona de Jesucristo como Mesías, prometido en el Antiguo Testamento, es autenticada por los siguientes acontecimientos ocurridos antes de su ministerio. Y tenemos nacimiento virginal de Jesucristo, el nacimiento de Jesús en Belén. Todo esto lo decía el Antiguo Testamento y usted lo encuentra acá en Mateo. La visita de los magos para adorar a Jesús como rey de los judíos. Aquí también hay algo que hay que aclarar. La Biblia dice que eran unos magos, no dice cuántos eran. Y viene la gente y deducen que eran 3, pero la Biblia no dice que eran 3. La Biblia dice que vinieron unos magos. Estos eran unos sabios que vinieron a adorar a Jesús. Y hay algo también que quizás eran muchos, porque la Biblia dice que cuando ellos llegaron, toda Jerusalén y el rey Herodes se impresionaron, llamó la atención. Eso significa que pudo ser una caravana, ¿no? Porque 3 magos no iban a llamar la atención de la nación. Entonces tenemos aquí que vinieron ellos a adorar al rey de los judíos. Entonces, y hay estudios que han revelado que estos magos eran de los medos y los persas. Y alguien preguntó por ahí cómo es que supieron del nacimiento de Jesús estos magos. Y he leído algunos estudios donde dice que fue Daniel, como Daniel fue el consejero de los imperios babilónicos y medos persas. Indiscutiblemente Daniel dio testimonio de Jesucristo. Entonces esta gente vino a adorar al rey. Entonces la huida de Jesús como con sus padres a Egipto también la tenemos en Oseas, pero aparece aquí en Mateo. La muerte de Herodes, el regreso de Jesús a Nazaret, el misterio de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús. Todos estos hechos están en esta división. En la tercera tenemos el programa de Cristo. Jesús comenzó su ministerio predicando el Evangelio, exhortando a los hombres a arrepentirse, llamando a sus discípulos a que lo siguieran, sanando a los enfermos y a los inválidos, enseñando en la sinagoga. Era un programa tan saturado y una evidencia tan palpable, tan ciegos estaban los judíos que no entendieron que era el Hijo de Dios. Era
extremadamente grande el programa de Cristo, pero para ellos estaban velados, no pudieron ver todo este programa. Tenemos el impacto de su enseñanza, fue fue inmediato. Jesús se ganó la aceptación de la gente común, sobre todo con los discursos como el Sermón del Monte, el discurso cuando envió a los 12. El Sermón del Monte fue diseñado para mostrar la clase de actitudes y acciones justas que caracterizan a la gente que habría de depositar su fe en Dios y que formaría parte de su reino. Muchos quieren vivir según las reglas del Sermón del Monte, pero esto es en el reino milenial. Ahí hay muchos principios para la iglesia, pero el estándar es elevado. O sea que el Sermón del Monte, si los judíos creían que por medio de la ley podían ser justificados, Dios elevó los estándares en el Sermón del Monte. Él los elevó, porque ahí encontramos donde Él dice que antes le había dicho, no cometerás adulterio, mas yo digo que el que viere a una mujer y la codiciar en su corazón, ya cometió adulterio. Entonces Cristo aquí está elevando los estándares para mostrar la pecaminosidad de estos hombres que lo escuchaban, y también hoy en día están las escrituras para darnos cuenta de que somos pecadores hasta la médula, que no necesariamente tiene que cometer la acción para llamarse ya que es un adúltero. Y así también con el homicidio. Entonces todo eso fue elevado en el Sermón del Monte. Pero como vuelvo a repetir, ellos estaban ciegos, no tenían absolutamente conciencia de lo que estaba pasando. Esta justicia estaba personificada en Cristo y solo podía provenir de Él, en contraste al legalismo y a la autojustificación de los grupos religiosos existentes como los fariseos y los saduceos. Jesús enseñaba el cambio. Imagínense que, por ejemplo, en el 5:20, este pasaje siempre me encanta porque les quita la máscara a estos fariseos. Y Jesús dice aquí, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué justicia tenían los escribas y los fariseos? Esa es la pregunta que hay que hacerle al versículo. Bueno, ellos tenían su propia justicia. ¿Cómo lo sabemos? En San Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante, Cristo dijo una parábola a los que confiaban en sí mismos como justos. Y contó la historia de la parábola del publicano y el fariseo. Y el fariseo tenía su propia justicia. Él creía que era salvo por su propia justicia, por sus ayunos, por sus diezmos, porque no era adúltero como los demás, ni aún como el publicano. Usted conoce la historia, usted ha leído esa palabra. Entonces, pero Cristo está diciendo en Mateo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué justicia necesito yo para entrar en el reino de los cielos? Es la pregunta. Hay otra justicia, y esa justicia no la tiene ninguna persona aparte de Jesucristo, y esa es la justicia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice claramente, la justicia de Dios, esa es la que necesito yo para ir al cielo, porque también el hombre tiene su propia justicia, pero esa justicia no alcanza para ir al cielo. Entonces Cristo está quitando la máscara a estos religiosos como los saduceos, y Jesús enseñaba el cambio correcto y angosto que conduce a Dios, en oposición al camino equivocado y ancho que aquellos enseñaban basándose en los méritos y las obras personales. Jesús dedicó tiempo a corregir las falsas enseñanzas. Cristo fue un acérrimo maestro en contra de la falsa enseñanza. De igual manera tenemos que ser nosotros también. Tenemos que denunciar la falsa enseñanza. También tenemos que esta sección enfatiza también el poder milagroso de Jesús sobre todas las cosas, entre las cuales podemos mencionar la distancia, la enfermedad e incluso la muerte. Todo Cristo mostró su poder.
Esta sección termina con los ayes de Jesús sobre las ciudades impenitentes que no habían cambiado su forma de pensar. La misión de los 12 a predicar, enseñar y sanar enfermos. Pero me llama mucho la atención a mí que hoy en día hay muchas personas que se sienten orgullosos, según ellos, de que tienen el poder de, según ellos, ¿cómo poder decirlo? El don de sanidad. Pero eso es mentira. Eso no puede ser verdad, porque Dios tuvo esos dones y se los dio a los discípulos. En esta sección usted lo va a ver claramente. Y vemos que eso no era lo más importante, porque cuando cuando él envió a los apóstoles a predicar, dice la Biblia en Lucas 10:20, que ellos venían alegres, venían regocijándose porque los espíritus se habían salido de las personas. Ellos tenían ese poder. Dice el versículo 10-17 de Lucas: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero miren lo que Cristo dijo en el 10:20 de Lucas: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Cristo no dijo estén, no están, ya estaban escritos. Eso es lo que contiene un regocijo grande. Pero estos falsos enseñadores que aseguran tener dones de sanidad, dones de echar fuera demonios, eso es una farsa, una mentira, porque la tuvieron los apóstoles. Cristo se los dio, les confirió esa autoridad. Pero no era tan importante eso, sino que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida, que estuvieran escritos en el cielo. Eso es muy importante. Eso es más importante que lo que mencionan estos falsos maestros. Por eso nos damos cuenta de cómo Dios ha hecho las cosas y la Biblia nos declara todo. Y contrarrestamos las falsas enseñanzas conociendo la Escritura. Entonces él les dio este poder a ellos porque eran las credenciales de los apóstoles. Entonces esta sección termina con los ayes de Jesús, ¿verdad? Y tenemos la confirmación a los discípulos de Juan el Bautista que Jesús era el Mesías, la predicación del juicio para esa generación, la promesa a todos los que en él viniesen al descanso de las cargas que les había impuesto una religión de origen humano. Es que la religión cansa, la religión desgasta. Y he oído y he hablado con personas que están en sistemas religiosos agotadores, que hacen las cosas porque tienen que hacerlas por obligación, pero ellos no tienen descanso, están cargados. La religión hace tremendos problemas en una persona que está atada y que trabaja, porque no trabajan para Dios, trabajan para un sistema que es desgastante. Tenemos la edición número 3, que aquí tenemos el rechazo de Cristo por los judíos. Ya lo dijimos en el capítulo 12. El tono del relato de Mateo cambia dramáticamente cuando se presentan las controversias entre Jesús y los fariseos acerca de la forma de observar el sábado, la confirmación de la ley mosaica, y era el corazón mismo del sistema religioso agregándole demandas legalistas. Es increíble, ¿no? Tenemos estas enseñanzas y prácticas equivocadas, son las que Jesús denunció. Es por eso que Jesús fue visto como una amenaza tan real que los fariseos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Es que esto siempre va a ser así. A la gente, cuando se les toca el sistema religioso, cuando las personas escuchan el evangelio, que es distinto, que nunca lo han oído, a un sistema religioso, el evangelio tritura esa enseñanza. Es como un martillo, es como
que cae sobre la roca y la pulveriza, así es el Evangelio. Entonces él fue acusado de sanar en día sábado, además de echar fuera demonios por poder de Belcebú, príncipe de los demonios, acusación a la cual Jesús respondió que echaba fuera a los demonios por medio del Espíritu de Dios. ¿Hasta dónde estaban de ciegos ellos, verdad? Esta acusación vino a ser conocida como la blasfemia del Espíritu Santo. Como respuesta, Jesús anunció juicio sobre esa generación. En el capítulo 13 Jesús registra las parábolas del reino para indicar que el reino de Dios sería un tiempo después de su ascensión y su segunda venida. Este sistema de parábolas tiene mucha enseñanza maravillosa que les invito a que los estudien. Estas parábolas en su tercer discurso describe las características del reino de Dios durante la era de la iglesia. Cuando el Evangelio de la Gracia sería predicado y aunque varias y diferentes respuestas, el reino sería creciendo por el poder del Espíritu Santo. Así que el equilibrio de esta sección se enfoca en la continua enseñanza y realización de milagros por parte de Jesús y la continua oposición de los líderes religiosos. Entonces, la predicación de Jesús acerca de su muerte, la transfiguración como testimonio anticipado de la segunda venida de Jesucristo al reino, a su reino, porque esa transfiguración es lo que enseñaba que Él iba a venir ya glorificado a reinar a la tierra. Tenemos la continuación de la preparación de los discípulos por parte de Jesús en la anticipación a su muerte. Tenemos el cuarto discurso de Jesús enseñado acerca del servicio y la división número 3 que consta del capítulo 20, versículo 29, 28, 20. Cristo prevalece. Esto es lo maravilloso, que después de tanto odio, de tanto rechazo, Cristo prevalece. Todos los líderes religiosos que se han levantado han perecido, pero Cristo prevalece. Alrededor de 3 años y medio después que comenzó su ministerio, Jesús se presentó en Jerusalén como Mesías Rey, el domingo de Palmas ante su crucifixión que ocurrió el siguiente viernes, cabalgando en un asno en cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Cristo aquí entra como rey, aunque la gente lo recibió, y esta misma gente más tarde estaba gritando que lo crucificaran. Una vez más, fue bien recibido por la gente común y corriente, pero los líderes religiosos que esperaban que el Mesías los librara de la opresión romana no aceptaron a Jesús como Mesías, como un Mesías sufriente que venía a morir por ellos para liberarlos de la esclavitud de sus pecados. Cuando ustedes lean Isaías 53, ahí van a estar viendo el lamento de la nación de Israel. Ahí está el lamento, y ahí ellos dicen cuando a ese grupo de judíos salvos que está en Isaías 53, ellos ahí dicen: le tuvimos por herido, por azotado, Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores. Todos los plurales, los pronombres plurales ahí se refiere a Israel lamentándose porque tanto tiempo en que Dios estuvo hablándole, vino el Mesías y no le recibieron. Va a ser ese lamento a esa generación salva. Debido a que Jesús enseñó que la justicia de los líderes religiosos no era suficiente para entrar al reino de Dios y que el sistema religioso era corrupto y se basaba en doctrina falsa, los judíos rechazaron a Jesús como rey. Jesús fue una amenaza para su religión y su sistema de vida, por lo que decidieron crucificarlo. Eso fue lo que ellos hicieron. Es increíble, y durante la última semana de su ministerio Jesús impartió el discurso del Monte de los Olivos, revelando el plan profético de Dios. Fue traicionado por Judas Iscariote, celebró la Pascua con sus discípulos e instituyó la Cena del Señor. Fue juzgado por el Sanedrín, acusado de blasfemia por declarar que era Dios. Imagine cuánto hicieron ellos. Fue declarado culpable por la corte religiosa judía, aunque él había probado ser verdaderamente Dios. Fue juzgado por traición delante del gobernador romano Poncio Pilato, debido a que los judíos no tenían autoridad para condenar a muerte
a ningún hombre. Fue crucificado como rey de los judíos y sepultado. Un día viernes resucitó de entre los muertos el domingo por la mañana. Tenga bien claro eso, que este sacrificio, esta muerte expiatoria, es el evangelio de la gracia de Jesucristo. Su muerte, su sepultura y su resurrección es el alma del cristianismo, es el centro del cristianismo, es el evangelio de la gracia del Señor. Y ahora pasaremos a ver lo que enseña el evangelio de San Marcos. Aquí tenemos datos interesantes también. Marcos, otro evangelista. ¿Quién es este Marcos? ¿Por quién el evangelio fue escrito? Fue nombrado algún que estuvo muy cerca del apóstol Pedro y un personaje que continuamente aparece en el libro de los Hechos, donde es conocido como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, según Hechos 12, 25. En el 15, 37, 39 de Hechos, fue el hogar de la madre de Juan Marcos en Jerusalén, donde Pedro fue cuando fue libertado de la cárcel en Hechos 12. Juan Marcos era primo de Bernabé. Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero que realizó Pablo. Está en Hechos capítulo 12, versículo 25, 13:5. Cuando Bernabé quiso que Pablo llevara a Juan Marcos en el segundo viaje misionero, Pablo se negó a llevarlo. La fricción que resultó entre Pablo y Bernabé llevó a que se separaran, según Hechos capítulo 15, 38, 40. Sin embargo, el tutubeo inicial de Marcos evidentemente dio lugar a mayor fortaleza y madurez. Con el tiempo probó ser fiel. Aún el apóstol Pablo, cuando escribió a los colosenses, les instruyó a que si Juan Marcos venía, debían darle la bienvenida. Colosenses 4:10. Pablo llegó a mencionar a Juan Marcos como colaborador. Filemón 24. Más adelante Pablo le dijo a Timoteo: toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Segunda Timoteo 4:11. Entonces tenemos que este es el que escribió este evangelio. Pedro lo nombró como mi hijo, y la relación cercana que tuvo con Marcos es tan grande que Pedro lo llama como un hijo en la fe. Primera de Pedro 5:13. Claro, Pedro conocía su fracaso, pero no fue legalista. La influencia fue clave para ayudarlo a salir de la inestabilidad de su juventud y lo llevó a la fortaleza y madurez para la obra del ministerio. Pedro fortaleció a este hombre. Hay tanto que hablan de Juan Marcos. Pues este Juan Marcos es el escritor de este evangelio. Es un hombre que menciona a Jesucristo de una manera y dice el 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así lo pone él. Y aquí tenemos que las estructuras y divisiones tiene 16 capítulos, 3 divisiones principales y división 1 con los capítulos del 1, 10, 45, el servicio de Cristo. Pero Marcos lo pone como el siervo de Jesús, que es Cristo. Cristo vino a servir. Su preparación, el bautismo, la tentación de su predicación y sus milagros, arrepentidos y creed. Sus parábolas, su poder, enseñanza personal de los discípulos en Galilea y en Perea. Tenemos la división número 2, el sacrificio de Cristo, su entrada triunfal, enseñanza ante el rechazo, predicaciones de su pasión y sacrificio.
y tenemos la tercera, su resurrección, su comisión, su ascensión, la acción como respuesta. Entonces el resumen del contenido como el relato básico de la vida de Cristo fue cubierto en Mateo. No entraremos repetidamente en ese material. Aquí en cambio lo importante y distintivo en esta sección de Marcos será enfatizado de las 4 versiones del Evangelio de Jesucristo. Marcos es el primero en escribir y el más corto en contenido. Marcos escribió en lugar de Pedro. El relato es breve y directo. Los relatos suceden aceleradamente. Prácticamente Marcos hace un resumen, es bien conciso, es bien práctico para resumir todo lo que los otros evangelios dicen. Y habla muy bien de lo que hace Jesucristo. También me llama mucho la atención que como Marcos presenta el servicio de Jesucristo. Por ejemplo, él relata la pregunta sobre el ayuno en Marcos 2:18, que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y aquí, para confirmar que el ayuno no era necesario, porque ahí estaba el maestro, él dice en el versículo 21, con 2 parábolas importantes. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta parábola a mí me ha costado tanto tiempo entenderla porque realmente para mí ha sido duro. Pero lo que Cristo está diciendo con esta parábola es que el nuevo mensaje, el Evangelio de la Gracia, era un mensaje tan extraordinariamente grande que el viejo sistema legalista que tenían los judíos, como la ley, no podía contener. Cristo le está diciendo, yo vengo con un programa a desarrollarlo, como lo vimos en Mateo. Él trae la enseñanza del Evangelio de la Gracia. Él va a morir, Él va a pagar los pecados. Todo el sistema antiguo testamentario no podría soportar ni sostener todo el contenido del Evangelio de la Gracia. Pero no lo entendieron los judíos. Y es algo tan interesante que a mí me llama la atención que cuando veo en el capítulo 5 de Marcos, que para más los demonios reconocían quién era Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús llega a la región de los Gadarenos, donde está el endemoniado, esos demonios le decían hijo de Dios. Vinieron desde el otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadena, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y él dice claramente, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Imagínense, para más los demonios no titubeaban en reconocer a Jesús. Y no así los fariseos, no así los judíos, no así la nación para quien había venido. Entonces, Marcos es bien explícito en esto. Y tenemos acá también que en esta división vemos el servicio de Cristo. Marcos omite todas las referencias a los antecedentes de Jesús y a su nacimiento, sino con una breve declaración acerca de Cristo. Principio del Evangelio de Cristo, Hijo de Dios. Bien práctico, Marcos.
Con estas palabras inaugura el ministerio de Juan el Bautista anunciando la venida de Cristo. Hijo de Dios. O sea, Cristo es el Hijo de Dios. Él es Dios. Él podía pagar la deuda que la humanidad tenía con Dios. Entonces el bautismo y la tentación de Cristo son mencionados en forma simple, sin mayores detalles ni comentarios. Marcos inmediatamente describe a Jesucristo predicando el Evangelio en Galilea. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, creed el Evangelio. Esto de arrepentirse, ellos tenían que cambiar su manera de pensar en cuanto a Jesucristo. Tenían que dejar de confiar en el sistema legalista y confiar en ese Evangelio. Por eso el Evangelio del reino era para los judíos, porque Cristo venía ofreciendo un reino, pero ellos rechazaron ese reino. Y ese reino no se pudo establecer sino hasta después de 7 años de tribulación. Después del rapto y después de los 7 años de tribulación, ese reino va a ser establecido. Reino que ellos mismos rechazaron. Acto seguido, Jesús llama a sus primeros 4 discípulos y comienza a hacer milagros para probar que Él era el Mesías, que Él era el Cristo. Él estaba interesado que lo conocieran. En el capítulo 3 se encuentran las controversias acerca del sábado y el rechazo extraoficial de Cristo por parte de los líderes judíos que acusan a Jesús de echar fuera demonios por el poder de Satanás. Lo mismo que habíamos visto en Mateo, en el capítulo 12. El ministerio de enseñanza de Jesús delante de las multitudes mediante las parábolas. Es enfatizado y enseñado que Jesús explica las parábolas a sus discípulos en privado. Él siempre dijo que a ellos por parábola, pero a sus discípulos les daba la explicación de las parábolas. Y es que al mismo tiempo, las parábolas fue un sistema de juicio para Israel, por cuanto lo rechazaron, porque no entendían las parábolas. Era juicio por cuanto habían rechazado al maestro. Marcos hace énfasis en el rechazo de Jesús, no solo por los líderes judíos, sino también por su familia, por la gente de su propia tierra. La confrontación de Jesús era por las falsas enseñanzas y sus tradiciones de hombres. Los tiempos que estuvo con sus discípulos lo invirtió en entrenarlos, prepararlos para su propia muerte, prometiéndoles resucitar. Me encanta esto de Jesús, cómo Él fue preparando a sus discípulos. Los preparó, los entrenó para la muerte, pero les prometió resucitar. Y eso es lo que debería todo creyente estar preparado para la muerte. No debe temerle a la muerte, porque los creyentes vamos a morir físicamente, no espiritualmente. Físicamente moriremos, pero tendremos vida eterna. Es un breve dormir, no es para siempre. Entonces deberíamos de tener conciencia de que Cristo hizo eso con sus discípulos. También en la respuesta de la petición de Santiago y de Juan de ocupar una posición prominente en el reino de Jesús, le respondió que el que quiera un lugar en el reino tiene que ser servidor de todos. Y esto es importante, esto tiene que ver con los galardones. ¿Cómo Jesucristo va a galardonar a un creyente que no trabaja aquí en la tierra, que está ahora en vida? Porque Cristo lo salvó para que prolonguemos el mensaje, para que expandir el mensaje. Y a partir del capítulo 8 de Marcos, encontramos a Jesús en los últimos 6 meses de su ministerio. Y en Marcos 10:45 está registrado el versículo tema del libro: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo es el máximo ejemplo que tenemos de servicio. Y si nosotros no servimos, ¿qué corona tenemos? Si el Maestro, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo siervo y nos vino a servir, ¿por qué no vamos a servir nosotros a los demás? Es un buen ejemplo que tenemos de Cristo. Tenemos la división 2 del capítulo 10:46 al 15:47 y el sacrificio de Cristo. De camino a Jerusalén, Jesús sanó a un ciego de nombre Bartimeo. Este fue una clara señal mesiánica que condujo a aquel hombre a tener fe en Jesús. Bartimeo era un hombre ciego. Marcos menciona la entrada triunfal también
de Jesús en Jerusalén el domingo de Palmas, la maldición de la higuera estéril como señal de juicio de aquella generación. Todo eso que usted ve en parábola tiene un mensaje espiritual profundo para la nación, porque la nación era estéril, la nación no había dado frutos, no había dado resultados. Dios la había salvado con el propósito de que ellos fueran los evangelistas de los gentiles. Pero ellos se negaron a hacerlo, fueron orgullosos, el mensaje no lo transmitieron y no puede ser que tampoco nosotros actuemos de la misma manera. Entonces, otra de las acciones de Jesús fue la limpieza del templo, con el objeto de provocar a Jesús y encontrar algún motivo legal para acusarle. Jesús fue interrogado varias veces por los maestros de la ley, escribas, herodianos, fariseos y saduceos. Todos estos intentos fueron en vano, pues Jesús destruía sus argumentos. Hay que aprender a argumentar. En la Biblia se aprende a hacer eso cuando estamos estudiando. No podemos argumentar con palabras nuestras. Para eso tenemos la Biblia para poder hacerlo. Por último, Marcos registra los mismos acontecimientos básicos de la vida de Jesús durante la semana anterior a su crucifixión, que encontramos en Mateo. Los últimos versículos de esta sección describe la demanda del cuerpo de Jesús por José de Arimatea para ponerlo en el sepulcro nuevo, cerrado por una piedra, en presencia de unas mujeres que miraban donde ponían el cuerpo. Aquí vemos a José de Arimatea, un hombre que fue un discípulo a escondidas por temor a los fariseos, a ser expulsado de las sinagogas o del templo por seguir a Jesús. Aquí vemos cómo osadamente pide el cuerpo de Jesús, al igual que Nicodemo, también lo vimos. Estos dos hombres pusieron a Jesús en un sepulcro nuevo. Así es que aquí tenemos la última división y es el triunfo de Cristo. La mayor contribución de Marcos parece ser la que se encuentra a mitad del capítulo 16. Está registrada la resurrección de Cristo. Ese es el triunfo de Cristo. Los versículos 9 al 20 del capítulo 16 no aparecen en todas las copias de los manuscritos del Nuevo Testamento. Entonces, amados hermanos, vemos acá que el triunfo mayor es la resurrección de Cristo. Pero sí es genuina la gran comisión. Marcos incluye la ascensión de Cristo y el hecho de que los discípulos obedecieran a Jesús con la predicación del Evangelio, lo cual es acompañada de grandes milagros y prodigios. Entonces Marcos hace todo muy sencillo, hace una recopilación y es conciso y es muy claro para escribir su evangelio. Como les decía, este es el Juan Marcos que encuentra usted en el libro de los Hechos, que hay mucha información ahí. Así es, amados hermanos, que estudien estos bosquejos para que puedan aprender mucho del Nuevo Testamento, que creo que en el Antiguo Testamento ustedes lo han hecho a conciencia, porque el beneficio es personal para cada